Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Conócete en la carne para que seas conocido en el Espíritu. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, piensen en los que juzgan a los demás en sus malas acciones, siendo que ellos también tienen malas acciones. Escúchalo bien. Esas personas son inexcusables, pues en lo que juzgan a otros se condenan ellos mismos, porque hacen lo mismo. No olvides, también tienen malas acciones. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 19 al 28. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. De modo que no tienen excusa. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escucha con atención porque es muy interesante la palabra del Señor y más cuando necesitamos entendimiento y revelación en ella. Nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo, pues porque debemos de estar seguros de lo que nosotros somos en la carne. El mal, la desgracia, la corrupción, la perversidad, la maldad, para que asimismo nos dispongamos a vivir en el Espíritu. Dice aquí el apóstol Pablo que las cosas invisibles de Dios, porque Dios es invisible, su eterno poder y deidad, o sea, su esencia divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En la existencia del universo, todo el género humano debe de entender que hay un Dios que creó ese universo, porque ni siquiera el hombre ha sido capaz de hacer nada en lo que ha hecho Dios. Solamente podremos hacer de Él sus obras en justicia y en rectitud. Dice que esas cosas y esa creación son entendidas por el hombre por medio de las cosas hechas. Porque jamás, vuelvo y te digo, el hombre podrá hacer lo que ha hecho Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a través de la creación. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios. O sea, la manera de glorificar a Dios es precisamente a través de la obediencia. Por eso dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora, pues, las gracias tienen que nacer de uno, porque cada persona en el mundo tiene que reconocer que por Dios comemos, por Dios trabajamos, por Dios tenemos. Él es el creador. Nos creó, nos dio el ser, nos dio la vida, y así conforme nos dio la vida nos ha dado todas las cosas, lo que somos, lo que representamos en nuestra naturaleza de existencia. Todo lo ha dado Dios. Y eso es motivo de darle gracias cada día por lo que disfrutamos de esta creación. No, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, sintieron orgullo de sus propios conceptos. Una vez se apartaron de Dios. Tan perfecto hizo Dios al hombre que miren, y se volvieron orgullosos y quieren vivir de sus propios conceptos sin tener en cuenta la palabra de Dios para nada. Profesando ser sabios, o sea, defendiendo su propia ciencia, se hicieron necios, ignorantes y tercos delante de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, un Dios que no se corrompe, en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, de hombre perverso. Acuérdate que en el principio de la creación del hombre, Dios hizo a Adán a imagen y semejanza de él, para que así mismo fuera incorruptible, fuera irreprensible. Pero desgraciadamente, a consecuencia del pecado, la imagen y la semejanza del hombre pasó a ser corruptible. Cambiaron la verdad de Dios, que es el que conoce todas las cosas, por la mentira. El hombre lo que ha hecho es falsificar las cosas de Dios y fingir que son buenos, cuando realmente no lo son. Y también dice que honran y dan culto a las criaturas antes que el Creador. Le dan ceremonia y veneración al hombre antes que a Dios, porque así es en este mundo. Aman más la gloria del hombre que la misma gloria de Dios, el cual es bendito por los siglos. Muchos de los que creemos en Dios decimos amén, y muchos ni siquiera lo dirán. De modo que no tienen excusa, dice el Señor, no tienen justificación. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios por sus mandamientos, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, a una mente mala, que está en la carne a través de la concupiscencia. Hasta que el hombre fue obediente a Dios, la concupiscencia de la carne, las pasiones, los placeres y los deseos eran buenos. Pero una vez el hombre salió del consejo de Dios, esas pasiones, esos placeres y esos deseos se volvieron codicia, avaricia, malos. Entonces dice que Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que no le aprovechan a ellos mismos, antes son perjudiciales, porque destruyen, el pecado destruye. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, la deshonestidad, inmoralidad, a la concupiscencia carnal de su corazón. La concupiscencia ya empezó a codiciar y a obrar en malos deseos, malas pasiones, malos placeres. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acuérdate que Dios había dicho en Génesis 1 que había considerado su obra en el hombre en gran manera bueno. Cuerpo, alma y espíritu. Mira. Ahora el hombre en el pecado pues se encargó de deshonrar su propio cuerpo. Ya la carne se constituyó mala, pecadora. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En sus concupiscencias
y son tan vergonzosas que los hombres tienen que disimular su condición pecaminosa, que eso es lo que vive la humanidad, de hipocresía, disimulando sus pecados. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 21, 23 y 17. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una vez Adán y Eva no aprobaron tener en cuenta a Dios, sencillamente Dios los entregó a la concupiscencia de la carne, que se constituyó mala, vuelvo y te repito, a causa de la codicia, de los bienes terrenales. Vuelve y nos habla el apóstol Pablo, dice, así que queriendo yo hacer el bien por un espíritu racional que hay en mí, hallo esta ley, porque así lo determinó Dios en la concupiscencia de la carne, que el mal está en mi carne. Escúchalo bien. Veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en la concupiscencia, que se rebelan contra la ley de mi mente, de mi espíritu racional, y me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva prisionero, esclavo al pecado. Y es que está en mi carne. De manera que ya no soy yo, o sea, el espíritu quien hace esto, sino el pecado que mora en mí. Porque el espíritu pasó a ser esclavo del pecado de la carne. O sea que la carne, el espíritu perdió la facultad de obrar en el raciocinio, en la conciencia, porque saben que está en pecado, pero no tienen poder de evitarlo. Y allí que se hace fundamental la gracia en nuestro Señor Jesucristo, en poder, en fortaleza, en dominio propio. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De allí en adelante, después de que Dios condenó al hombre, a la carne y a la concupiscencia en ella, dice los designios, o sea, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros tenemos que entender que la ley es espiritual, porque las obras del hombre deben de salir de meditación, de reflexión y de buen juicio, para poder obrar en la razón y en la rectitud. Si el hombre está muerto espiritualmente, ¿cómo va a poder obrar justicia? Por eso necesitamos ser vivificados en Cristo. Vuelvo y te digo, el pecado incapacitó el espíritu del hombre a obrar razón, a obrar justicia, porque el espíritu pasó a ser prisionero y esclavo del pecado. Por eso necesitamos de Dios, su poder, su fortaleza, que nos vivifique en el espíritu y nos dé ese dominio propio en él para vencer nuestras debilidades, para vencer nuestra concupiscencia, para vencer la carne en sus malos deseos y en la vanagloria de la vida. Amén, amén y amén.